Feliz día, profesora, mi nombre es Amanda Hernández y voy a realizar una exposición acerca de la agenda, setting, framing y priming, que se podrían traducir al español como la teoría de la fijación de la agenda, encuadre y preparación, o mejor dicho, primado. Antes de poder explicar el esquema analizado, hay que desglosar un concepto que es la meditación, la cual consiste en el cambio estructural que sufre una institución o un ente debido a los medios de la comunicación. Un caso muy común de la meditación es la relación entre la política y los medios de comunicación. Los políticos tienen que planear con cautela la red social en la que se van a desenvolver, ya que tienen que meditar con ahínco las palabras que pondrán un determinado tweet. Tienen que pensar qué foto van a poner en el feed de Instagram o de cualquier tipo de red social. Estas acciones no tendrían sentido alguno si los medios de comunicación, que en este caso son las redes sociales, no ejercieran tanta influencia sobre la vida política. Esto es la mediatación, que los medios transformen el modus operandi de determinado ente. No obstante, no solamente puede acarecer la meditación en un aspecto amplio y abstracto como la política, sino que también puede ocurrirle a sujetos concretos como los individuos. Esta mediatación del individuo será la primera piedra angular de la exposición, como número 1 y el primer elemento del esquema, que es la realidad objetiva. Bien, para poder comenzar con el análisis del esquema hay que hablar un poco de la realidad objetiva. Esta no es más que un conjunto de hechos que suceden sin tener algún filtro de interpretación. Un ejemplo es que si un árbol se cae, estamos hablando de la realidad objetiva. Si esta caída presenta o representa simbólicamente el declive de la naturaleza con la llegada de la revolución industrial, estamos hablando ya de subjetividad y no de realidad objetiva. En el mundo esta innumerablemente y continua sucesión de hechos puede ser absorbida por el individuo de dos maneras, de forma directa o de forma indirecta. La primera consiste en presenciar el hecho de primera mano, de forma empírica y comprendiendo racionalmente lo que significa. De nada sirve ver con nuestros propios ojos la caída del árbol si no comprendemos qué es una caída o exactamente qué es un mismo árbol. Por otra parte, la forma indirecta es la que nos ofrecen los medios de comunicación y se trata de recibir la información gracias a ellos. Siguiendo este mismo ejemplo, esta consistiría en que un portal de noticias publique un artículo relacionado con la caída del árbol. El problema con esta comunicación indirecta es que nos sometemos a las condiciones que fomenten los medios de comunicación. Allí es cuando inicia la mediatación del individuo. El segundo elemento del esquema es la agenda setting y la realidad de los medios, refractada hacia el público. Como decíamos, los medios de comunicación pueden ejercer una gran influencia sobre cualquier individuo, debido a que ellos establecen una visión particular de la realidad objetiva, que a veces esta es reversada a conveniencia. Para ilustrar mejor este punto hay que mencionar que la agenda setting o teoría de la fijación de la agenda, esta teoría sostiene que los medios de comunicación eligen qué comunicar en función de lo que ellos consideran relevante, teniendo como base los intereses económicos, comerciales, políticos o diplomáticos del portal noticioso del que estamos hablando. La agenda setting nos lleva a otro concepto muy relacionado, que es el framing o encuadre. Este consiste en demostrar una parte enfocada del hecho, más no la imagen entera. Esto tiene que ver con las concepciones previas que posee el sujeto que absorbe la noticia y el matiz que le sugiere a esta misma. Para ejemplificar, continuemos con la idea del árbol caído. Algunos medios hablarán de la historia del árbol, que estuvo de pie muchos siglos. Otros mencionarán las consecuencias económicas de la caída de este mismo. Asimismo, otros indicarán que el cambio climático está afectando incluso a los bosques. Y también habrá ciertos medios que no tocarán en absoluto el tema del árbol, sino que dispondrán a exponer que murió un cazador de ciervos sumamente conocido por un supuesto accidente en el bosque. Todos estos escenarios son distintos framing
de la misma realidad objetiva. Elegir cuál usará el medio de comunicación solo se puede saber basándonos en su agenda setting. Como tercer elemento del esquema, que es la percepción pública de la realidad y framing. El framing y la agenda setting afectará profundamente la percepción que tenga el individuo del hecho, que pasó de ser una simple caída de un árbol a un suceso con muchas más aristas, que podría decir. Esto crea la percepción pública de la realidad. No obstante, otro concepto fundamental para entender que es el framing, que tiene una traducción muy inexacta, pero que puede entenderse como preparación o facilitación. El priming es la exposición de estímulos que condicionan la futura respuesta de determinado sujeto. En palabras más sencillas, el priming es una especie de acondicionamiento y sirve para modificar conductas o incluso la opinión pública. En Internet se habla mucho de este concepto como sinónimo de utilizar la puerta de atrás de la mente, y en realidad es algo así. Normalmente el priming a nivel sociocomunicativo posee un carácter verbal, es decir, que funciona a través de palabras. Sí, como por ejemplo, leemos todos los días un periódico amarillista o insensato que critica sin razón alguna a los musulmanes. Pronto las palabras de este mismo medio de comunicación condicionarán nuestra respuesta ante cualquier encuesta acerca de estos musulmanes. Si el periódico los llama criminales, inconscientemente terminaríamos absorbiendo esta misma idea. Como cuarto elemento del esquema es la realidad no mostrada por los medios, y Walter Lippmann fue un periodista estadounidense que fundió un artificio de las primeras teorías que tomó la opinión pública. Este memorable personaje del periodismo explicaba que los medios de comunicación siempre determinarán la opinión pública, puesto que, de cierta forma, aquello no aparece en prensa, se entiende como irrelevante. Claro que esto se supone como un gran conflicto ético, puesto que hay muchas realidades que los medios no cubren y que jamás pasarán a ser parte de la opinión pública. Lippmann también aseveraba que los medios de comunicación contribuyen a la creación de estereotipos y también de imágenes mentales que se terminan adheriendo al imaginario colectivo. Como número 5 de la agenda tenemos el individuo y las encuestas. Muchos conocedores de la teoría pública afirman que la última es un fenómeno cambiante que puede ser medido a través de encuestas, puesto que la opinión pública es el conjunto de ciencias y paradigmas que poseen los individuos. Esto aún se discute, ya que hay muchos investigadores como Lippmann que afirman que el individuo de antemano se encuentra sugestionando por los medios de comunicación, y que con esta condición las encuestas son solo un reflejo de la agenda setting que impusieron los medios. Como noticia, su framing y priming es que la noticia que elegí para condensar estos dos conceptos y señalarlos fue una de un portal web venezolano de televisión. La noticia se titula "Jefe de Estado asegura que Venezuela es el pueblo de las esperanzas renovadas". Fue publicada el 15 de noviembre de este mismo año y charla principalmente de las palabras del presidente Nicolás Maduro en torno a la vacunación masiva contra el COVID-19 y el carácter heroico y amoroso de los venezolanos. El framing de esta noticia es muy claro. Se busca exponer una visión positiva sobre Venezuela a través de un encuadre que enfoca las virtudes de los venezolanos y la misma dignidad del pueblo ante la lucha del coronavirus. Se omiten, notoriamente, ciertas de realidades adversas que atraviesa Venezuela hoy en día. Por último, el priming también es muy notorio. La utilización de palabras como esperanza, paz, heroicidad y expresiones como somos el mejor país del mundo solo recalcan el encuadre y sustentan el estereotipo de un país hermoso y bellamente armonioso. Tanto el framing como el priming buscan en general en el público tranquilidad y confianza en el jefe de Estado. Y esto mismo adquiere sentido tomando en cuenta que estamos en época electoral. Muchísimas gracias.